particularmente para mí es un recuerdo instantáneo, inmediato, y es su agilidad física en primer lugar, sus pasos rápidos, sus pasos cortos, pero a la vez que ya empezaba a proyectar su agilidad mental. Ella ingresaba generalmente, hay una imagen que es la de un buen carácter, un buen humor, el que se le veía contenta en general, lo cual no significa que no en algunas ocasiones pues fuera como inmediato el que pudiéramos notar que había un elemento de mal humor, y generalmente no con nosotros, pero era algo que no nos provocaba problema, incluso podía ser, dependiendo de las circunstancias, algo relativamente simpático, ¿no? Y bueno, también su aspecto de preocupación. Pero esta agilidad, que era una agilidad física, así sus movimientos rápidos, la expresaba inmediatamente en la charla. Es decir, como decía, algunas veces con una broma, a veces de una manera, algunas cosas un tanto irónicas respecto a algún elemento cercano, ¿no? Pero bueno, era esa, digamos, esa parte algo que la caracterizaba. Tanto que ya en algunas ocasiones yo le decía que algunos de los rasgos que tenía eran rasgos chinos, ¿no? Ese era uno, su agilidad. La otra era su acuciosidad, que la reflejó mucho en el trabajo, ¿verdad? Y bueno, también había algunas características como por ejemplo, el hecho de que pareciera que el tiempo pasaba más lentamente por ella, lo cual pues no era solo ella, lo vemos en sus hermanas, particularmente Vivian, y ahora en su hija, ¿no? Entonces, esas son como unos rasgos, digamos, inmediatos. La acuciosidad yo recuerdo y tengo una foto ya tomada a cierta hora, ya tarde, en que ella está trabajando con mucho detalle algo, ¿no? Yo en una ocasión le dije que yo no podría hacer lo que ella hacía, de poder trabajar en la computadora a las 3 de la mañana. Aunque ella me decía que yo era suficientemente disciplinado como para no tener la necesidad de hacer eso, ¿eh? Pero eso fue algo que yo sí admiré siempre, esa capacidad de trabajo. Cuando tenía que entregar algo, lo hacía a pesar del sueño, a pesar de haber pasado algunas horas que podría ser, digamos, antes en alguna distracción, pero entra a trabajar y lo hacía, y la verdad es que lo hacía bien. Yo tuve oportunidad de verla en varias ocasiones trabajando en alguna comunidad y a veces no trabajando. Por ejemplo, en trabajos que eran míos, que algunas veces me acompañó, como en esta ocasión de Zipacate, y que, bueno, cuando yo trabajaba en esto y me acercaba a alguna vivienda de la gente, tenía yo mucho cuidado en no entrar sin la autorización, etcétera, ¿no? Y eso también se lo transmitía a quienes trabajaron conmigo, es decir, médicos más jóvenes o encuestadores, ¿no? Pero en estas ocasiones que fue conmigo, y especialmente en una ocasión, es decir, me di cuenta cómo inmediatamente establecía una comunicación tal que le abrían las puertas. Le abrían las puertas, le abrían la conversación, que era una conversación de la vida cotidiana, de lo que estaban haciendo, si estaban torteando o lo que sea, pero era una comunicación así muy, muy afable entre las personas y ella. Y algunas veces también, y eso me pareció muy interesante, hacía algunas preguntas que podrían tener alguna relación con su visión de antropóloga o de cientista social. Es decir, por ejemplo, en una casa donde había un trabajador de la caña, ver las relaciones que había, es decir, y cómo pensaba
la señora, que algunas veces trabajaba en algodón, algunas veces se quedaba en su casa o tenía una labor de comercio. Entonces eso para mí fue como muy interesante, esa facilidad extraordinaria, ¿no? Pero posiblemente una de las cuestiones para mí como más ilustrativas, pero además como yo diría hasta divertida, fue una vez que me acompañó a Sailá. Era un lugar donde yo había participado en una investigación y había observado y tenía información sobre que al parecer había una alta prevalencia de epilepsia. Entonces decidí hacer un viaje porque yo estaba detrás de los estudios de cisticercosis, ¿no? Y le pedí que me acompañara y me acompañó, nos fuimos a un pick-up muy pequeño de cabina solo para dos. Llegamos a Sailá y ya estando ahí me encuentro con el joven que hacía EPS y teníamos que viajar a Sevilla, pero ahí ya no había lugar para una tercera persona. Entonces le dije, mira, yo creo que te voy a dejar acá un rato. Y está, no hay ningún problema. Y nos fuimos a Sevilla. Efectivamente fui a encontrar cosas muy interesantes, pero se nos fue el tiempo. Primero nos perdimos un poco en la frontera de la selva en ese tiempo. Y luego que en el regreso habían cerrado las puertas del camino, ¿verdad? De algunos lugares, unas plantaciones, ¿no? Entonces me empecé a preocupar porque ya era tarde y pensé, bueno, 6 de la tarde, casi oscuro, ¿qué habrá hecho Mirna todo este tiempo y dónde estará? Ese fue uno de los grandes errores de mi vida, porque cuando llego voy a una tienda y pregunto que si habían visto a una chinita por ahí y me dijeron, ah sí, la chinita. Y cabal en ese momento ella venía galopando en un caballo que le habían prestado. O sea que ella había pasado el tiempo muy bien sin nosotros, ¿no? Bueno, esa es como el otro aspecto que a mí me pareció siempre interesante de esa enorme facilidad para poder establecer la relación con la gente. Un elemento que a mí me parece también muy importante destacar en ella es, digamos, su generosidad, su preocupación por la gente. Y hay una historia que yo recuerdo muy bien que me impresionó mucho, esa idea, esa preocupación, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que fue en Chajul donde se enteró de que una niña de 13 años había desaparecido del ámbito del hogar, pero había alguna confusión sobre qué había pasado exactamente, porque esta niña había estado enferma y había consultado. Ante esa posibilidad, ella pensó como buscarla en los lugares que podría considerar adecuados, como centros de salud, pero también pasó en destacamentos militares a preguntar y en ningún lugar la encontró. Hasta al final llega acá a la capital, me cuenta de esa su experiencia y todavía insiste en que la posibilidad de ir al hospital militar como una esperanza y me pidió que la acompañara. Yo la acompañé, el hospital militar quedaba aquí en el centro, ¿no? Y al llegar ella entra, pregunta y cuando sale la miro sonriente, satisfecha, había localizado a esa niña. Para mí esa fue una cuestión muy importante porque es la voluntad de buscar, de llegar, de resolver un problema de gente que conocía, incluyendo el hecho de que entrara a destacamentos militares cuando, bueno, ella sabía que podía ser objeto ya de sospecha o de observación, ¿ah? Pero bueno, ella lo hizo a pesar de todo. La verdad es que ha habido algunas iniciativas por recoger algunas facetas y así se ha hecho. Hay algunas que están publicadas, como efectivamente se han hecho públicas algunas, ¿no? Otras
están como guardadas. Yo he leído algo que escribió Liz, por ejemplo, que estuvo muy cerca, y que me parece que son cosas muy importantes que seguramente hay que estimular. Ahora, aparte de eso, sí hubo una iniciativa que fue la de una película, ¿no?, en la que se recogió alguna información, pero al final fue como muy claro que no correspondía a una realidad. Resultó como en una parte muy ingenua, ¿no?, y demasiada ficción, ¿verdad? Pero eso fue entendido, no hubo problema, es decir, esas cosas se habían hablado. La otra es que sí hubo la intención de hacer un trabajo que abordara sobre todo esta faceta de su trabajo con desplazados, que fue su trabajo final, porque tenía aspectos muy interesantes respecto a su propia vida, pero iba también un poco más allá de eso. Pensábamos que había gente que podía proporcionar información extraordinaria, como el caso de Monseñor Cabrera, Monseñor Flores, aquí mismo en Avanzo, de cómo se gestó eso, con Clara, Liz Oglesby, que estuvo con ella y que tiene unas historias que son, yo le he dicho a ella que son como muy interesantes de plantear, el caso de Paula, de Rubio Caballero. Y luego también con los mismos, algunos de los desplazados que podrían haber sido excelentes informantes. Esta idea era para plasmar un poco, digamos, la vida de ella, la importancia de ese trabajo, pero también que sirviera como un elemento que le diera más consistencia a algunos elementos del juicio que se estaban desarrollando. Lamentablemente esta iniciativa perdió su norte porque, bueno, quien se encargó de hacerlo, en cierto momento pareció que dejaba de lado un poco esta idea central y convertirse como un poco más en una obra para, digamos, generar sus propias habilidades y figura, ¿no? Esa fue una cuestión real en la que obviamente también sí nos provocó algún desacuerdo con eso, ¿verdad? Entonces ahí se quedó. Sí es cierto que nosotros pensábamos que recoger algo más integral, contextualizarlo con una historia más larga, podría haber sido muy, muy interesante, ¿va?, independientemente de su publicación y en qué momento se publicaba, ¿no? Pero eso hubiera sido una gran oportunidad. Ahora, hacer una biografía, ya sabemos que una biografía es un elemento complejo, ¿no? Y hay biografías que, por ejemplo, solo para decir algunos nombres, el de la biografía de Tina Modotti le llevó a Elena Poniatowska 10 años de trabajo, ¿no? Entonces nosotros creemos de que sí se puede hacer con el concurso de la gente que efectivamente conoció eso y creo, es decir, la vida de Mirna, y creo yo que la gente está dispuesta a eso, ¿no? Pero con esa idea clara de mantener su objetivo.